A mi México querido. Jorge Negrete no fue simplemente el charro cantante que conquistó el corazón de la nación. Tenía unos ojos profundamente azules, esa norteña que siempre amé. Fue actor, vocalista, militar, líder sindical y un emblema viviente del orgullo mexicano, el artista más nacionalista de todos, con declaraciones memorables como: «Soy mexicano, de México hasta la médula, viva mi patria amada, viva todo México. Oh, ay México, tierra bendita, nunca te podré olvidar». Pero en 1953, cuando falleció a los 42 años, la nación entera quedó conmocionada. Oficialmente murió por una enfermedad del hígado, aunque desde entonces varios detalles no encajaron. Su deterioro abrupto, el silencio de sus allegados y las inconsistencias en la versión oficial despertaron sospechas que hasta hoy continúan creciendo. Y es que ahora, en pleno 2025, nuevas investigaciones y documentos han reabierto el enigma. Y lo que estás a punto de descubrir puede transformar todo lo que creías sobre la muerte de Jorge Negrete. Nació en Guanajuato en 1911, en un hogar marcado por la figura de su padre, un militar retirado que lo educó con disciplina estricta. Su infancia fue difícil. La enfermedad de su madre lo afectó profundamente, creando un vínculo emocional tan intenso que más adelante complicaría sus relaciones amorosas. A pesar de la rigidez de su entorno, Negrete fue un estudiante destacado. Se formó en el colegio alemán y luego en el heroico colegio militar, donde sobresalió no solo por su talento, sino por su porte distinguido. De hecho, muchos recuerdan que desde joven imponía respeto por su inteligencia y elegancia. Parecía destinado a una carrera militar ejemplar hasta que un giro inesperado y curioso cambió su rumbo. Un día, persiguiendo a una mujer que le había robado el aliento, terminó accidentalmente en la Academia de Canto de José Pierson. Al ser descubierto por el maestro, improvisó y dijo que quería inscribirse. Pierson le pidió que cantara y fue justo en ese momento cuando comenzó la historia del charro cantante. Desde entonces, su destino militar se desvió sin retorno hacia los escenarios, aunque algunos dicen que ese cambio escondía una decisión más compleja de lo que parecía. En 1937, ya consolidado como cantante, debutó en el cine con La madrina del... Su fama explotó, sobre todo después de Ay, Jalisco, No te rajes, película que irónicamente primero rechazó filmar. Con esa cinta nació su leyenda. La voz imponente, el bigote impecable, el traje de charro. Negrete no solo interpretaba, personificaba a México. Su imagen quedó grabada en la memoria colectiva como símbolo de virilidad, elegancia y patriotismo. Pero mientras su carrera ascendía vertiginosamente, su salud contaba otra historia. A los 13 años, en un examen médico, le detectaron una lesión en el hígado. Años después, en Nueva York, contrajo hepatitis C, una enfermedad que le afectaría silenciosamente el resto de su vida. Aunque nunca detuvo su actividad, hubo señales que muchos prefirieron pasar por alto, porque en público Jorge era el hombre invencible. Pero en la intimidad comenzaron a surgir fisuras. Su cuerpo, aunque parecía fuerte, ya mostraba el desgaste. ¿Fue solo el trabajo incansable lo que minó su salud? ¿O existieron otros motivos ocultos que lo fueron debilitando desde adentro? ¿Fue únicamente el esfuerzo constante lo que deterioró su salud? ¿O acaso existían motivos ocultos que lo fueron debilitando desde adentro? Jorge Negrete continuaba cosechando éxitos, rodando película tras película y conquistando tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero mientras más resplandecía su estrella, mayor se hacía la presión. Y todos sabemos lo que sucede cuando alguien brilla demasiado en una industria llena de sombras. El inicio de su padecimiento. Jorge Negrete era un hombre que lo tenía todo: talento, carisma, fama y adversarios. Corría el año 1937 cuando su vida dio un giro tan brillante como peligroso. Tras triunfar en Nueva York, Negrete contrajo hepatitis C, una enfermedad que en aquella época no tenía cura conocida y cuyas consecuencias serían devastadoras con el paso del tiempo. Su hígado, ya afectado desde la adolescencia, comenzaba a pasarle factura, pero él lo ignoró o lo mantuvo en secreto. Regresó a México con más fuerza que nunca. En lo profesional era imparable, en lo personal también, y ahí apareció una mujer que marcaría profundamente su vida: Gloria Marín. La química entre ellos explotó durante la filmación de Ay, Jalisco, No te rajes, cuando Jorge aún estaba casado con la bailarina Elisa Christie, madre de su hija Diana. Pero el romance con Gloria trascendió la pantalla durante una década. Fueron la pareja dorada del cine mexicano. Protagonizaron 11 películas juntos y se convirtieron en un dúo inseparable. Sin embargo, no todo era perfecto.
Ambos eran apasionados, temperamentales y consumidos por sus carreras. Los celos, las diferencias laborales y la disparidad de ambiciones comenzaron a resquebrajar la relación. Ni siquiera la adopción de una niña, Gloria Virginia, logró mantener la pareja unida. En 1952, tras 10 años juntos, se separaron. Fue un golpe devastador, no solo para el corazón de Jorge, sino también para su salud. A partir de ese momento comenzó a deteriorarse visiblemente. Se le veía más delgado, exhausto, con menos energía, pero aún le quedaban batallas por enfrentar y no todas serían de amor. Décadas antes de que los derechos laborales fueran un tema popular, Jorge Negrete ya luchaba por ellos para sus compañeros. En plena época dorada del cine mexicano, fundó el Sindicato de Actores junto a otros intérpretes y fue elegido presidente en 1944. Consiguió avances históricos, salarios justos, seguro médico, reconocimiento como trabajadores formales, pero por supuesto no todos lo apoyaban. Una actriz, Leticia Palma, se convirtió en la cara de una campaña en su contra. Acusada de incumplimiento de contratos, robó su propio expediente del sindicato y en una jugada mediática explosiva denunció a Negrete. Lo acusó de haber intentado atropellarla con su auto. Así, sin pruebas, lo colocó en el centro de una tormenta. La situación se complicó aún más cuando Mario Moreno Cantinflas decidió defender a Leticia. Resentimientos, celos por el liderazgo sindical. Muchos piensan así. La enemistad entre Cantinflas y Negrete fue real. No llegó a la violencia, pero duró hasta el último día de Jorge. Mientras tanto, la salud del charro comenzaba a declinar con mayor intensidad. Aunque sus películas seguían en cartelera, los desmayos en el set eran cada vez más frecuentes, y justo en medio de la tormenta reapareció alguien que había sido su peor pesadilla: María Félix. La historia entre ellos estaba marcada por heridas profundas. En 1942, Jorge protagonizó El Peñón de las Ánimas. Él quería que su pareja, Gloria Marín, fuera la protagonista, pero el papel fue para María. Desde el primer día se detestaron, se ignoraban en el set, se lanzaban miradas llenas de desprecio. Y al terminar el rodaje, Jorge ni siquiera firmó el guión que ella le pidió como recuerdo. Una década de resentimiento que, de repente, se esfumó. En 1952, justo el año en que puso fin a su relación con Gloria Marín y su salud comenzó a deteriorarse, Jorge Negrete y María Félix volvieron a encontrarse. Nadie lo esperaba. Lo que antes era enemistad, ahora se transformó en pasión. Contrajeron matrimonio en una ceremonia espectacular. Todos hablaban de amor, pero su cuerpo contaba otra historia. Durante el rodaje de El Rapto, protagonizada por esta nueva pareja, Jorge sufría desmayos frecuentes. Padecía de cirrosis avanzada y las filmaciones se extendían debido a sus episodios de debilidad. Lo que antes se ocultaba con maquillaje o retoques ya era imposible de disimular. El charro cantor empezaba a dejar de ser el hombre invencible que el público admiraba, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. ¿Era el estrés de su vida personal? ¿Los conflictos internos del gremio o algo más? ¿Algo que lo estaba consumiendo poco a poco en las sombras? Pronto lo descubriríamos, aunque para entonces sería demasiado tarde. El triste desenlace. Jorge Negrete ya no era el mismo. Sus ojos, antes llenos de vida y confianza, ahora estaban apagados. Durante la filmación de El Rapto, su cuerpo no podía seguir el ritmo de su leyenda. Cada escena se convertía en un reto. Los desmayos eran recurrentes, se desplomaba sin aviso y los médicos tenían que intervenir entre tomas para estabilizarlo. Sufría en silencio, pero no permitía que nadie mencionara su condición. Ni siquiera María Félix, su esposa, conocía la gravedad del daño. No por desconfianza, sino por orgullo, para preservar la imagen de ídolo que tanto había forjado. Cuando los médicos le indicaron reposo absoluto, él firmó contrato para un espectáculo en Los Ángeles. A pesar de su cuerpo debilitado, insistió en cumplir y convenció a María de que viajara sola a Europa para cumplir con un rodaje pendiente. La despidió con una sonrisa y una promesa: cuando regreses, te estaré esperando en el escenario. Pero la realidad comenzaba a escribir otro final. El 23 de noviembre de 1953, Negrete asistió como espectador a una pelea de boxeo del famoso Raúl Macías en un teatro de Los Ángeles. Nadie pensó que ese evento marcaría su destino. En medio de la emoción, lanzó un grito de aliento que hizo vibrar al público, pero esta vez fue su propio cuerpo el que colapsó. Una varice esofágica, consecuencia de su cirrosis hepática, estalló internamente. En segundos empezó a vomitar sangre. Fue trasladado de urgencia al Hospital Cedros del Líbano.
Los médicos lograron estabilizarlo, pero su estado era crítico. Aún así, Jorge dio una orden, que no se le comunicara nada a María. No quería que ella cancelara su viaje ni que lo viera débil. Estaba convencido de que saldría adelante. Siempre lo había hecho, pero su cuerpo tenía otra opinión. 6 días después, sufrió una segunda hemorragia, aún más grave. Esta vez no despertó. Cayó en coma profundo. La noticia finalmente cruzó el Atlántico y llegó a oídos de María Félix, quien tomó el primer vuelo de regreso. Al llegar a la habitación del hospital, el cuerpo de Jorge ya parecía apagado, pero aún respiraba. María se acercó, le acarició el rostro y susurró: «Aquí estoy, negro». En ese instante, los ojos de Jorge se abrieron. Eran amarillentos por la cirrosis, pero vivos. La miró. No pronunció palabra, solo la miró. Como si en esa última mirada le entregara todo lo que no pudo expresar con palabras. Horas después, su corazón se detuvo. Fue el 5 de diciembre de 1953. Jorge Negrete fallecía a los 42 años. Pocas horas después, su corazón dejó de latir. Corría el 5 de diciembre de 1953, cuando Jorge Negrete partió a los 42 años de edad. La noticia se esparció rápidamente. En México todo el país quedó en pausa. El ícono había caído. Su cuerpo fue traído de regreso y recibido por una multitud afligida. Más de 10,000 personas abarrotaron las calles para darle el último adiós. Mujeres sollozaban. Hombres se quitaban el sombrero y los mariachis entonaban «México lindo y querido», mientras el ataúd avanzaba entre la gente. Durante 2 días, México lloró a su charro más amado. Pero entre lágrimas comenzaron a surgir dudas. ¿Cómo era posible que alguien tan disciplinado y cuidadoso con su salud se deteriorara tan velozmente? ¿Por qué ocultó su enfermedad hasta el final? ¿Fue únicamente la cirrosis lo que lo venció o hubo algo más? ¿Un secreto guardado para proteger a alguien o algo? Algunos empezaron a hablar de presiones extremas, traiciones cercanas y conflictos sindicales que lo agotaron más que cualquier enfermedad. Otros susurraban que su matrimonio con María Félix no solo trajo amor, sino una cadena de problemas económicos y emocionales que lo consumieron por dentro. Pero el misterio más profundo aún no había salido a la luz. Y si creías haber escuchado todo, prepárate. En 2025, emergió una nueva teoría que podría cambiar por completo lo que creíamos saber sobre la muerte de Jorge Negrete: las hipótesis. Durante décadas, la muerte de Jorge Negrete ha estado rodeada de especulaciones y versiones contradictorias. Los informes oficiales hablan de hemorragias gástricas, cirrosis y complicaciones hepáticas, pero también han surgido teorías que desafían esa versión, insinuando ocultamientos, intereses oscuros y manipulaciones. A continuación, repasamos cada una con lo que se conoce, lo que se sospecha y las incógnitas que aún persisten. Una de ellas es el envenenamiento y la agresión intencional. Una de las teorías más controvertidas plantea que Jorge Negrete fue víctima de un ataque letal que aceleró artificialmente su declive. No se trata de golpes simples, sino de una acción más sutil: el uso de sustancias tóxicas para el hígado, la manipulación de su tratamiento o la administración deliberada de compuestos nocivos. Los defensores de esta idea señalan que en el mundo del cine y el sindicalismo, las rivalidades eran intensas. Enfrentamientos con competidores, desacuerdos laborales y enemistades internas. Si alguien quería eliminar su poder, no bastaba con ataques visibles. Podía hacer que su cuerpo fallara sin que pareciera un crimen. Una dosis extra de toxinas en un hígado ya debilitado podía provocar una hemorragia fatal. Otra variante sugiere que durante sus hospitalizaciones alguien interfería en su tratamiento. Medicamentos incorrectos, dosis peligrosas, diagnósticos demorados o incluso la administración encubierta de mezclas tóxicas. Quien ordenara algo así no necesitaría pruebas contundentes. El ámbito médico ya era confuso, con múltiples interpretaciones. La dificultad para probar esta teoría es inmensa. Más de 7 décadas han borrado muchas evidencias. Las autopsias originales fueron limitadas y los documentos médicos podrían haber sido manipulados. Además, nadie ha presentado evidencias firmes de un acto criminal. Pero el hecho de que algunos detalles del caso resulten inexplicables o contradictorios alimenta la sospecha. En definitiva, el envenenamiento sigue siendo una sombra que convierte un desenlace esperado en algo posiblemente planeado. Siembra la incertidumbre. En esencia, el envenenamiento permanece como una sombra que transforma un desenlace esperado en un evento posiblemente orquestado. En segundo lugar,
están los intereses sindicales vinculados a su fallecimiento. Negrete no fue únicamente un artista, sino también un dirigente sindical, una figura pública con gran influencia. Esto convierte su muerte en un posible foco de enfrentamiento con intereses amenazados, productores, ejecutivos cinematográficos, rivales dentro del sindicato o actores que se sentían desplazados. ¿Quién se beneficiaría con su ausencia? Una teoría plantea que algunos en la industria cinematográfica veían a Jorge como un obstáculo debido a sus demandas sindicales, su capacidad de convocatoria y su impacto en decisiones sobre contratos y producción. Al debilitarlo, podrían recuperar el control o redistribuir el poder. En el ambiente de cámaras y estudios existían codicias silenciosas alimentadas por rumores, manipulación y sabotajes. Otra vertiente de esta hipótesis apunta al sindicato de actores. Negrete impulsó derechos, seguros sociales y reivindicaciones que generaron resentimientos en quienes preferían mantener las estructuras tradicionales. Si alguien quería detener esos cambios, podía procurar que su figura decayera para neutralizar su influencia simbólica. Según esta hipótesis, su fallecimiento no fue solo una cuestión médica, sino funcional. Las complicaciones hepáticas y las hemorragias habrían sido el medio para un desenlace aparentemente natural. Quienes buscaban silenciarlo habrían colaborado para que su deterioro pareciera plausiblemente natural, pero facilitado. Aunque esta teoría no sostiene que hubo un plan de asesinato directo, sí sugiere que ciertos actores actuaron activamente para que su fin llegara en el momento y de la manera que ellos decidieron. Las evidencias relacionadas con contratos cancelados, conflictos sin resolver y rivalidades en el cine alimentan esta versión. Sin embargo, la prueba concluyente aún no se ha encontrado. En tercer lugar, el encubrimiento del estado real de salud para preservar su imagen artística. Desde los primeros signos de su deterioro, Jorge se esforzó por mostrar fortaleza y control. En público nunca reconocía que su salud estaba frágil. Incluso durante filmaciones, se maquillaba o distraía a las cámaras para ocultar la palidez o la confusión. Se sostiene que productores y allegados colaboraron para minimizar los síntomas. Los comunicados oficiales hablaban de agotamiento o gripe fuerte, jamás de problemas hepáticos graves. Parte de esta teoría indica que los boletines médicos difundidos al público fueron elaborados con cuidado para no alarmar a sus seguidores ni a sus patrocinadores. Se habría omitido información clave como la gravedad de sus varices esofágicas o el avanzado daño hepático. De ese modo, el ídolo no despertaba lástima ni compasión, sino una admiración inquebrantable. El objetivo, según esta visión, era proteger su legado como una figura impecable. Si Negrete mostraba debilidad, el mito se desmoronaba. También existían motivos económicos, contratos, promociones, giras y proyectos cinematográficos pendientes. Revelar un estado terminal habría detenido producciones o encarecido su contratación. En resumen, se habría construido una narrativa oficial cuidadosamente diseñada para mantener la imagen de un hombre invencible. El problema es que este tipo de ocultamiento requiere cómplices, médicos que callan información, familiares que resguardan la reputación, medios que recortan detalles, y como resultado muchas pistas desaparecen o se interpretan erróneamente. Así, lo que pudo haber sido un deterioro paulatino parece un colapso repentino. Muchas evidencias desaparecen o se interpretan de manera equivocada. De esta forma, lo que pudo haber sido un deterioro gradual se presenta como un colapso inesperado. La cuarta teoría sobre la manipulación de los informes médicos es quizás la más sutil. Sostiene que la versión oficial nunca fue del todo confiable, que los reportes médicos, las declaraciones públicas, los boletines hospitalarios y los comunicados a la prensa fueron alterados o filtrados para favorecer una historia conveniente. Aquí el verdadero responsable no sería una persona en particular, sino la propia narrativa. Esta hipótesis se basa en notar inconsistencias, fechas que no coinciden, causas vagas como hemorragia interna, sin especificar el origen exacto, la ausencia de autopsias completas y documentadas públicamente, y versiones oficiales que cambian con el tiempo. Se dice que algunas notas de prensa iniciales mencionaban varices reventadas y un estado crítico, pero poco a poco los términos se suavizaron hacia tratamientos médicos complicados. Quienes defienden esta teoría aseguran que ciertos capítulos fueron borrados, hospitales que no emitieron informes completos, médicos que firmaron bajo presión y documentos que desaparecieron. También señalan que familiares y personas cercanas participaron en decidir qué se decía y qué no, para proteger su legado, reputación o intereses.
La manipulación no tiene que ser malintencionada desde el principio. Puede surgir por autoprotección, miedo o conveniencias políticas o económicas, pero con el paso de los años, esas modificaciones y omisiones aumentan la distancia entre la muerte real y la versión pública. Si esta teoría es cierta, lo que hoy leemos, informes, biografías, artículos, podría ser más mito que historia fiel. Y ahí está su poder intrigante, no porque sepamos quién ocultó qué, sino porque lo que aceptamos como verdad podría ser al menos parcialmente falso. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estas teorías crees que se acerca más a la realidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias donde los ídolos revelan su lado más humano, no te pierdas nuestro video sobre Pedro Infante, donde desvelamos secretos que casi nadie se atreve a contar. Haz clic, suscríbete y prepárate, porque lo que viene te sorprenderá.